Y como ustedes bien saben, hoy día vamos a trabajar con el tema relacionado al equilibrio iónico. Y como ustedes se podrán dar cuenta a medida que avancemos en la clase del día de hoy, podrán notar que esto en el fondo es una extensión de la sección de equilibrio químico, debido a que todos los fundamentos que vamos a aplicar en equilibrio iónico se relacionan directamente y estrechamente, o sea, en el fondo es una consecuencia de la aplicación del equilibrio químico en ciertos tipos de sustancias que son las que vamos a ver a continuación. En este sentido, lo primero que tenemos que tener claridad en relación a cuando hablamos referente al equilibrio iónico es que se trata de un tipo de equilibrio el cual ocurre en solución acuosa. O sea, nosotros vamos a estar aplicando este equilibrio en disoluciones en donde el solvente va a ser exclusivamente agua, y en este sentido es importante recalcar que lo vamos a aplicar a aquellas sustancias que se encuentren o que exhiban un grado de disociación, en el cual vamos a analizar que estas sustancias iónicas son también denominadas electrolitos. Puede ser que muchos de ustedes conozcan cuál es el concepto asociado a los electrolitos, y corresponden a aquellas sustancias químicas o compuestos que al disolverse en agua liberan iones, o sea que se ionizan, o también, como se denomina, se disocian, generando un catión y un anión. ¿Cuál es la principal característica y por qué se denominan electrolitos? Debido a que forman soluciones que conducen la electricidad. Consulta general, que no está en la presentación, pero que es importante que ustedes lo sepan. ¿Existe otra manera de generar electrolitos aparte de utilizar un compuesto iónico disuelto en agua? ¿Puede existir otra manera de generar una sustancia del tipo electrolítica? ¿Fundirlos? ¿Cómo, disculpa, que no escuché bien? Cuando uno funde sales. Excelente. Como bien dice acá su compañero, otra forma de poder obtener una sustancia electrolítica es cuando uno realiza la fundición de compuestos iónicos. Los más comunes, como bien mencionó su compañero, son aquellos compuestos que son sales. A continuación, en la parte final de la diapositiva, grafico qué es lo que sucede con distintos tipos de sustancias. Por un lado, vamos a tener sustancias que corresponden a no electrolitos, que por lo tanto van a ser compuestos que forman soluciones acuosas, pero que no van a conducir la electricidad. Por lo tanto, si yo trato de realizar una conducción eléctrica que pueda visualizar mediante el encendido de una bombilla, claramente yo no voy a observar la formación de luminiscencia. Por otro lado, voy a tener sustancias electrolíticas, pero que van a ser clasificadas como débiles. ¿Qué significa que sea un electrolito débil? Va a significar que se disocia parcialmente y por lo tanto, como ustedes pueden inducir, van a formar un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que formen un equilibrio que vamos a tener a nuestro compuesto parcialmente disociado. Por último, vamos a tener aquellas sustancias que vamos a ser capaces de clasificar como electrolitos fuertes, que van a ser aquellas sustancias que se disocian totalmente y por lo tanto no forman un equilibrio. ¿Por qué no forman un equilibrio? Debido a que se encuentran completamente disociadas en solución. Y como consecuencia, si yo quisiera ver su conductividad, voy a observar a través de este sistema, que en este caso, la bombilla va a tener una alta luminiscencia, producto de que estamos en presencia de un electrolito fuerte que se disocia completamente.
En este contexto hay algo que recordar que es muy importante y que suele ser un error muy común. En este contexto nosotros tenemos que recordar que el agua pura prácticamente no conduce la corriente eléctrica. Pero si se le agrega una pequeña cantidad de sal, se transforma en una solución notoriamente conductora, que es lo mismo que estábamos discutiendo en la diapositiva anterior. En este contexto, por lo tanto, nosotros podemos inferir que el agua en sí es un electrolito bastante débil, pero si agregamos un compuesto que se ioniza completamente, como por ejemplo es el ácido clorhídrico, vamos a obtener una solución conductora. Por otro lado, si ahora a una disolución en la cual el soluto sea azúcar, que corresponde a la sacarosa, vamos a obtener una solución que podemos clasificarla como no conductora, en donde claramente va a tener una baja luminiscencia, producto de que, como la había mencionado anteriormente, el agua podemos casi clasificarla como una sustancia no electrolítica. Luego vamos a ver que tiene una pequeña ionización el agua y que va a ser un factor clave que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para poder definir la escala de pH. A continuación, vamos a comenzar a definir y a estudiar aquellas sustancias que son nuestro mayor interés en relación a las sustancias electrolíticas, que van a corresponder, como ustedes pueden inferir, a los compuestos con propiedades ácidas o con propiedades básicas. Y para ello vamos a analizar brevemente cada una de las teorías que se han ido realizando para poder explicar y clasificar a las sustancias que anteriormente mencioné, que son las sustancias ácidas y bases. ¿Cuáles son estas teorías que nosotros vamos a estudiar? La teoría de Arrhenius, la de Bronsted y Lowry, y finalmente la teoría de Lewis, que es la que actualmente se utiliza para poder definir qué es una sustancia ácida y qué es una sustancia básica. ¿Qué es importante que ustedes sepan en relación a las distintas teorías ácido-base? Es que la creación sucesiva de distintas teorías obedece a poder incorporar y poder clasificar un mayor número de sustancias. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes pueden deducir? Que las primeras teorías iniciales solo eran capaces de poder clasificar a algunas sustancias como ácidos y bases, pero dejaban fuera a algunas de ellas, que en la actualidad sí podemos definir y clasificar de manera adecuada, obedeciendo a la teoría ácido-base de Lewis. Comencemos con esta pequeña revisión histórica de las distintas teorías ácido-base. Y la primera de ellas que vamos a revisar va a ser la teoría de Arrhenius. En este sentido, Arrhenius definió a un ácido como una sustancia que en disolución acuosa se disocia y en consecuencia libera protones. Protones que nosotros los representamos químicamente como un hidrógeno con carga positiva, o sea, un catión hidrógeno. Por lo tanto, en una solución acuosa, tenemos una sustancia con características ácidas que va a liberar protones al medio acuoso. Ejemplos clásicos de sustancias ácidas en función de la teoría de Arrhenius son, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, que como ustedes pueden observar en la presentación, liberan protones en medio acuoso. ¿Qué ocurre en relación a las bases según la teoría de Arrhenius? Van a corresponder a sustancias que en disolución acuosa se disocian y liberan iones hidroxilo, que a diferencia de los protones, que tienen carga positiva, los iones hidroxilo presentan carga negativa. ¿Cuál sería un ejemplo clásico de una sustancia básica según Arrhenius? Sería, por ejemplo, el
hidróxido de sodio, quien en disolución acuosa libera el catión sodio y el anión hidroxilo. Consultas hasta el momento con lo que hemos visto en relación a equilibrio iónico. ¿Qué, profesor? ¿Qué es un ácido y qué es una base? Que no sé. Ya. Como contexto general, nosotros cuando estudiemos el equilibrio iónico, lo vamos a estudiar referente a 3 grandes familias de compuestos. ¿Cuáles van a ser estos compuestos? Van a ser sustancias ácidas, sustancias básicas y sales. Por lo tanto, primero que nada, ¿qué es lo que estamos realizando? Estamos definiendo cuáles son las características químicas que presentan los compuestos con características ácidas y básicas, y finalmente vamos a ver cuáles son las características principales que presentan las sales. En este contexto tenemos que recordar que todas estas sustancias presentan características electrolíticas, o sea que se pueden disociar en solución acuosa, y vamos a definir sus principales características químicas. En el caso de las sustancias ácidas y básicas, estamos haciendo ahora una revisión de cómo podemos clasificarlas y definirlas para poder comprender de mayor manera cuáles son sus propiedades. Ahora vamos a continuar con la segunda teoría que explica el comportamiento de los compuestos ácido-bases, que corresponde a la teoría de Bronsted y Lowry. En este sentido, la teoría de Bronsted y Lowry no varía en relación a la definición de lo que corresponde un compuesto ácido, debido a que, como podemos observar, en la teoría de Bronsted y Lowry, al igual que en la teoría de Arrhenius, un ácido va a ser una sustancia que va a tender a ceder un protón. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos inferir? Que una sustancia ácida debe poseer un protón removible, o también denominado un protón lábil, que quiere decir que pueda ser removido fácilmente o cedido fácilmente por este tipo de sustancia. Pero ¿qué ocurre con las sustancias básicas según la teoría de Bronsted y Lowry? Va a corresponder a una sustancia que tiene la tendencia a aceptar un protón. Por lo tanto, si queremos hacer una definición rápida y concisa en relación a lo que corresponde a una sustancia ácida o básica de Bronsted y Lowry, debemos de recordar que una sustancia ácida es aquella que tiende a ceder un protón, o sea, un ion H+, y una base, una sustancia que tiende a captar este tipo de sustancia. ¿Qué característica debe tener una base según la teoría de Bronsted y Lowry? Debe de tener un par de electrones no enlazantes, los cuales van a ser capaces de poder captar este protón. Y eso es lo que voy a ejemplificar en función del ejemplo que sale en la parte inferior de la diapositiva. Acá tenemos una sustancia ácida. ¿Qué nombre tiene esta sustancia ácida? ¿Alguien lo recuerda en función de la estructura que están viendo? Ácido metanoico. ¿Es un ácido carboxílico? Ya es un ácido carboxílico, pero ¿cuál es su nombre común? Que ustedes lo utilizan constantemente en la cocina. Vinagre. Es el compuesto Sí, principal que tiene el vinagre, que como bien dijo su compañera, es el ácido acético. Acá una aclaración importante y que suele ser una confusión que presentan las personas cuando comienzan a estudiar las distintas teorías ácido-base.
No porque tenga un hidrógeno significa que va a ser inmediatamente un ácido. Recuerden que ese hidrógeno debe ser removible, que puede ser cedido por la sustancia ácida. En este caso, ustedes pueden ver que el ácido acético presenta 4 hidrógenos, pero solo uno de ellos es un hidrógeno ácido, que es el que estoy destacando en la presentación. Por lo tanto, en este caso, nuestro ácido acético es capaz de donar un protón a una sustancia básica. De acuerdo al ejemplo que estamos observando, ¿quién va a ser la sustancia básica en este ejemplo? El agua. Va a ser, como bien dice su compañera, el agua. En donde el agua, en este caso, tiene 2 pares de electrones no enlazantes, por lo tanto, uno de ellos va a ser capaz de captar este hidrógeno ácido del ácido acético, generando, en el caso del ácido, una base conjugada, y en el caso de la base, un ácido conjugado. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry, nosotros podemos definir lo que es una sustancia ácida y lo que es una sustancia básica. Consulta general. ¿El agua se puede comportar exclusivamente como una sustancia básica o se podrá comportar como una sustancia ácida? Como Dependiendo, O los dos, ¿no? Exactamente, como ustedes bien dicen, el agua es una sustancia que se puede comportar tanto como ácido y tanto como base. Y a lo mejor la pregunta que se están haciendo ustedes en este momento es, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a saber, en el caso del agua, cuándo se va a comportar como ácido o cuándo se va a comportar como base? Y la respuesta a eso es exclusivamente en función de con qué sustancia química yo lo estoy haciendo reaccionar. En este sentido, el agua no es la única sustancia que se puede comportar de esta manera. Existe un gran número de sustancias que se comportan como anfóteros, que son aquellas especies químicas que pueden comportarse tanto como un ácido o como una base. Y nuevamente, insisto, cómo se va a comportar un anfótero va a depender exclusivamente de con quién yo haga reaccionar a esa sustancia anfótera. En función de las sustancias anfóteras, también podemos definir a las sustancias anfipróticas, que son aquellas sustancias que pueden tanto donar como aceptar un protón. Un ejemplo clásico de este tipo de sustancias son los distintos aminoácidos, en donde acá les coloco una imagen que representa la estructura general de los distintos aminoácidos, en donde el grupo amino, que corresponde al grupo NH2, va a ser quien otorgue el comportamiento básico de un aminoácido, y que el grupo carboxílico es el que explica y confiere las características ácidas a un aminoácido. profe, Dígame. no entendí la diferencia entonces entre anfótero y anfiprótico, si ambos pueden ser donar o aceptar. Ya. Es buena tu pregunta, porque en ese sentido no son términos equivalentes. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la teoría ácido-base de Lewis. Porque, para poder adelantar la respuesta a tu pregunta, nosotros vamos a ser capaces de determinar que una sustancia se comporte como ácido o como base, no va a depender exclusivamente si puede donar o aceptar protones. Es por esa razón que se hace la diferencia entre el término anfótero, que hace referencia a si una sustancia se puede comportar como ácido y como base, a
lo que es una sustancia anfiprótica que hace referencia en relación a la capacidad de donar o aceptar un protón. Ya. Esa es la diferencia. Una es en función de donar y aceptar protones, o sea, H+, pero anfótero hace referencia a si se puede comportar como ácido y como base. Y eso no solamente se explica en función de si puedes captar o donar protones. Esa es la diferencia entre ambos términos. Profesor, ¿cuáles eran Dígame. los ejemplos de los anfóteros? Los anfóteros son aquellas sustancias que, como les había mencionado, se pueden comportar tanto como ácidos y como bases. Y por ejemplo, todas las sustancias que yo presento en la diapositiva en la parte inferior, aparte de ser ejemplos de sustancias anfipróticas, a su vez también son ejemplos de sustancias anfóteras. Ya, muchas gracias. Profesor, dale tú. Dale. No, que si podía repetir el ejemplo del aminoácido. Ya. En el caso del aminoácido, ellos se pueden comportar tanto como ácidos y como bases. ¿Por qué razón? Porque dentro de su estructura general presentan un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. En el caso del grupo amino, que es el grupo NH2, es el grupo que entrega las características básicas al aminoácido. ¿Por qué? Porque los grupos NH2 son capaces de aceptar un protón. Acá no está colocado, debido a que no es una estructura de Lewis, la que ustedes están viendo, pero recuerden que el nitrógeno en este caso tiene un par de electrones no enlazantes, que son ellos los que generan la capacidad de aceptar un protón. En el caso del grupo ácido carboxílico, es el que les entrega las características ácidas al aminoácido, debido a que este protón, que es el que estoy destacando a continuación, es un protón lábil. ¿Qué quiere decir? Que es un protón que puede ser donado por parte del aminoácido. Por esa razón es que los aminoácidos se pueden comportar tanto como ácidos o como bases. Ya, muchas gracias. En relación a las teorías de Bronsted y Lowry, también es que se genera un concepto que va a ser muy utilizado, que va a corresponder a los conceptos de ácidos y bases conjugadas. Y que estos conceptos se relacionan a las especies relacionadas por la pérdida o ganancia recíproca de un protón. Para poder definir, chiquillos, lo que es un ácido y una base conjugada, primero que nada nosotros tenemos que tener claro que para poder generar estos conceptos, yo tengo que hacer reaccionar a una sustancia ácida con una sustancia básica. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cómo se llama esta sustancia? La que estoy remarcando a continuación. El HNO2, que es la sustancia ácida que voy a hacer reaccionar con el agua. ¿Cómo se llama esa sustancia? HNO2. Ácido nitroso. Excelente. Tenemos el ácido nitroso, que no es lo mismo que el ácido nítrico, porque el ácido nítrico es NO3, que reacciona con el agua. En este caso, producto de la reacción entre el ácido y la base, generamos una base conjugada, que es la que se genera a partir del ácido. Es por eso que tiene esta flecha roja, que nos indica que de dónde proviene esta base conjugada. Y en el caso de la base, quien es, en este caso, es la sustancia que acepta el protón, va a generar en consecuencia un ácido conjugado. ¿Cómo se llama esta sustancia? El H3 o más. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa sustancia? Genera ion hidróneo. Por lo tanto,
también podríamos realizar lo mismo con el segundo ejemplo, que es lo que estamos viendo en la parte inferior de la presentación, en donde tenemos el NH3, que como ustedes recuerdan, corresponde al amoníaco, en el cual va a reaccionar con el agua. En este caso, el ácido corresponde al agua, debido a que el agua va a ser la que va a donar el protón y va a ser captada por el amoníaco. Por lo tanto, el amoníaco genera, que es una base, genera un ácido conjugado, que corresponde, en este caso, al ion amonio, y el ácido, que era el agua, genera una base conjugada, que corresponde al ion hidroxilo. ¿Consultas en relación a lo que hemos visto? Yo tengo una pregunta era de la diapositiva 6, o sea, es que no entendí cómo saben cuál es el hidrógeno como que se puede remover. Ya. Por ejemplo, como regla general, si nosotros trabajamos con sustancias del tipo orgánico, como por ejemplo es el ácido carboxílico, perdón, el ácido acético, el protón que va a ser ácido va a corresponder al que pertenece al grupo ácido carboxílico, al grupo CO2H. Ese va a ser el protón ácido, en el caso de las sustancias orgánicas. Y en el caso de las sustancias inorgánicas es mucho más sencillo, debido a que ahí debemos de identificar el anión, que en este caso va a ser el componente negativo, y el componente positivo, que va a ser el hidrógeno, va a corresponder al hidrógeno ácido dentro de los ácidos del tipo inorgánico, como es el caso del HNO3, del HCl, y así sucesivamente con los distintos ejemplos de ácidos inorgánicos. Ya, muchas gracias. Profe, Dígame. según esto yo también me confundo un poco sobre cómo sabemos cuál es el ácido y base en general, como la regla, según las reglas de la teoría de Bronsted y Lowry. O sea, tengo que guiarme por lo que dijo usted, por ejemplo, al final de cómo determinar el protón, que es el protón ácido. En el caso de Bronsted y Lowry, para poder identificar cuál es el ácido y cuál es la base, ahí siempre vamos a tener dos sustancias que van a estar reaccionando. O en el caso que no esté reaccionando dos sustancias, una de ellas las vamos a tener que hacer reaccionar con el agua. Y en función de las estructuras que presentan y los consejos que le había dado hace poco a tu compañera, es que nosotros vamos a poder ser capaces de identificar cuáles van a ser la sustancia ácida y cuál va a ser la sustancia básica. Pero insisto, por ejemplo, en el caso de las sustancias inorgánicas es mucho más sencillo identificar cuál es la sustancia ácida, debido a que siempre van a presentar un hidrógeno positivo. Recuerden que las sustancias inorgánicas, siempre el componente positivo o el catión dentro de la estructura es el que se encuentra primero en la estructura de su fórmula química, por lo tanto eso lo hace un poco más sencillo de identificar. Y luego viene el componente negativo, que va a corresponder al anión. Ok, o sea, en teoría, por lo que dijo hace un poquito, en teoría todavía no deberíamos ser capaces de determinar el ácido base, pero lo vamos a entender. Tenemos algunas nociones para poder clasificar a algunas sustancias como ácidos y bases, pero para poder ser capaces de clasificar cualquier sustancia como un ácido o como una base, debemos de conocer la teoría ácido-base de Lewis. En este sentido, que es importante de reconocer de la teoría ácido-base de Lewis, que no es que contradiga las teorías anteriores. En ese sentido, eso es súper importante.
No tienen que pensar que cada una de las teorías que hemos estado analizando, una contradice a la otra, sino que la nueva teoría incluye los conceptos de las anteriores, pero amplía la definición de lo que es una sustancia ácida y lo que es una sustancia base. Y en ese sentido, la teoría de Lewis nos permite clasificar cualquier sustancia como un ácido o como una base. En este sentido, ¿cómo define Lewis a una sustancia ácida? Va a corresponder a aquellas sustancias que contienen al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente coordinado. Y en el caso de una base, va a ser una sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aportar con un par de electrones, generalmente no enlazante, para formar un enlace covalente coordinado. Y en este sentido, la diferencia que hace Lewis para poder denominar a las sustancias ácidas y bases es que a las sustancias ácidas las llama electrófilos y a las sustancias básicas nucleófilos. ¿Por qué razón? Porque las sustancias básicas van a tener la tendencia a reaccionar con aquellas sustancias químicas que tengan una densidad de carga positiva, como son los núcleos atómicos, por eso es que nucleófilo. Y en el caso de las sustancias ácidas, electrófilos, porque van a tener la tendencia a reaccionar con aquellas sustancias que presenten alguna densidad de carga negativa. Y acá, por ejemplo, tenemos o somos capaces de aplicar las teorías ácido-base de Lewis, en donde el trifluoruro de boro va a corresponder a la sustancia ácida, o sea, el electrófilo, y tenemos al amoníaco, el cual actúa como base, o sea, como nucleófilo. En donde acá ustedes pueden observar que ya no existe una transferencia de protones. Por lo tanto, es por esa razón que se considera que la teoría de Lewis es la más utilizada en la actualidad, ya que nos permite clasificar un mayor número de sustancias. En donde ustedes ven que el amoníaco, como ya lo había indicado en diapositivas anteriores, va a tener este par de electrones no enlazantes que pueden formar un enlace covalente coordinado con el trifluoruro de boro, que si ustedes analizan las características químicas del átomo de boro en esta sustancia, pueden determinar que es un átomo deficiente en electrones. Y por esa razón puede actuar como ácido. Profe, ¿qué significa ser electrófilo y nucleófilo? Perdón, que no me quedó muy claro. El electrófilo y nucleófilo son, en el fondo, sinónimos de lo que sería un ácido o una base, pero de acuerdo a la teoría de Lewis. Ok, muchas gracias. Y dijo algo de la densidad de carga del nucleófilo. ¿Eso cómo era? Claro, porque recuerda que el electrófilo es una sustancia que tiende a reaccionar y formar un enlace covalente coordinado con alguna sustancia que presente una densidad de carga negativa. Entonces, si ustedes analizan las características químicas que presenta el boro en general, ustedes pueden determinar que es un átomo deficiente en electrones. Por lo tanto, ustedes pueden inferir que presenta ciertas características positivas. Y es por esa razón que va a reaccionar con el nucleófilo, que en este caso es el amoníaco, quien presenta ese par de electrones y de esa manera pueden formar un enlace covalente coordinado. O sea, el nucleófilo tiene una densidad de carga negativa. Exactamente. Y el electrófilo, ustedes lo pueden asociar con una densidad de carga positiva. Muchas gracias, profe. Recuerden que filo en estas definiciones viene de filia, que es en el fondo el gusto por. De ahí es que nace electrófilo y nucleófilo.
justo por lo negativo, debido a que electro viene de electrón, que tiene una carga negativa, y núcleo, como se los había mencionado anteriormente, del núcleo atómico que presenta carga positiva. De ahí es que se denominan electrófilos y nucleófilos. Pero profesor, una pregunta. Dígame. En este caso, ¿cómo se clasificaría el producto del ácido y la base? En este caso, como no estamos, en este caso, como estamos realizando una aplicación que va más allá de las características simples de poder denominar una sustancia por la transferencia o ganancia de un protón, no podemos dar una clasificación exacta del tipo de sustancia que se forma. En este sentido, lo que estamos formando es simplemente un nuevo compuesto que se caracteriza por la presencia de un enlace covalente coordinado. Pero acá no podemos aplicar para este ejemplo, por ejemplo, como lo habíamos hecho anteriormente, como una base conjugada o un ácido conjugado. Pero también, pues, por ejemplo, de ese compuesto podemos saber al tiro que va a tender a separarse en este caso en el ácido y el base, en el amoníaco. En este Y- sentido, en este contexto, no. ¿Y por qué razón? Porque fíjate en las características de la flecha que estamos analizando. Ah, ya. En este sentido, recuerda que una flecha en un solo sentido nos indica que es una reacción directa, Sí, que ya, solamente perfecto. Sí. se ve solamente favorecida la formación exclusiva del producto. Entonces, en este caso no tenemos un equilibrio. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿De nada? A continuación, vamos a analizar un concepto que nos va a permitir a nosotros cuantificar las propiedades ácidas y básicas de las sustancias. En donde nosotros vamos a recordar, como les había mencionado, principalmente que estas sustancias las vamos a analizar cuando se encuentren en disolución acuosa. Por lo tanto, nosotros debemos de verificar cuáles son las características del agua respecto a su ionización. Y para ello vamos a estudiar un concepto muy útil para nosotros, que es la autoionización del agua. Para ello, nosotros tenemos de recordar que, como les había mencionado, el agua presenta un equilibrio que se encuentra muy desplazado hacia la izquierda, o sea, hacia la formación del reactante, pero que de igual manera nosotros podemos encontrar dentro de este equilibrio tanto protones, o sea, iones H+, como también a su vez iones hidroxilo que presentan una carga negativa. ¿Cómo podemos explicar esto de mejor manera? Haciendo reaccionar dos moléculas de agua, que es lo que nosotros estamos viendo a continuación, en donde una de esas moléculas de agua se va a comportar como ácido y otra molécula se va a comportar como base. Por lo tanto, vamos a generar ion hidronio, que es el H3O+, y el anión hidroxilo, que nuevamente, como les había mencionado, es el que presenta una carga negativa. Que es lo mismo que se ejemplifica en la parte inferior de la diapositiva, solamente representado a partir de sus estructuras de Lewis. Continuando con esto, es posible medir esta constante de equilibrio para la ionización o autoionización del agua. Y ustedes, como pueden observar, presenta un valor muy bajo, el cual es de 1.82 por 10 elevado a la menos 16, o sea, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en relación a equilibrio químico, sabemos que se encuentra muy desplazada hacia la formación del reactante. ¿Y qué es lo que podemos hacer en relación a esta constante de equilibrio?
podemos introducir la concentración molar del agua. ¿Qué es lo que yo hago en el paso que viene a continuación? Recuerden que nosotros lo habíamos discutido esto en la clase anterior, en donde habíamos determinado de manera rápida cuál era la concentración molar del agua. Y en este caso, si nosotros recordamos, corresponde a 55.5 molar. Esa es la concentración que tiene el agua pura. ¿Y por qué hacemos esto? Porque a partir de estos valores es que nosotros podemos definir el producto iónico del agua, que es representado como KW, y el cual presenta un valor de 1 por 10 elevado a menos 14. Y ustedes se preguntarán por qué es importante conocer este producto iónico del agua, debido a que a partir de él nosotros podemos definir las concentraciones de iones hidroxilo y iones hidronio que van a estar presentes en el agua o en disoluciones acuosas. Por lo tanto, como ustedes pueden inferir, en el caso del agua pura, podemos determinar a partir del producto iónico del agua cuáles van a ser las concentraciones de ion hidronio y ion hidroxilo. Y a partir del producto iónico del agua es que nosotros podemos hacer la definición de lo que conocemos comúnmente como escala de pH y explicar por qué varía hasta 14, debido a que es una escala logarítmica que está en función del producto iónico del agua y que es lo que vamos a ver a continuación. Profe, ¿cómo habíamos sacado que era 5,5? Digo 55,5, ¿eso? Lo había comentado en la clase anterior, que es, por ejemplo, calcula cuál es la concentración molar del agua en 1 litro de agua. Ah, ya. Entonces, si tú haces ese cálculo, por ejemplo, en 1 litro de agua, asumiendo que presenta una densidad de 1, sabemos que tenemos 1000 gramos de agua. Y si eso lo dividimos en la masa molar del agua, que es aproximadamente 18, obtenemos que tenemos 55,5 moles de agua en 1000 gramos de agua. En 1000 gramos de agua, ¿cuál es nuestro volumen? Nuevamente, utilizando que la densidad es de 1, vamos a saber que es 1 litro. Por lo tanto, como tenemos 55,5 mol dividido 1 litro, podemos determinar que su concentración molar es de 55.5 molar. Profe, Dígame. ¿por qué? O sea, ¿cómo pudimos sacarlo si era líquido? Sí, O porque sea, acá, constante. porque acá introducimos el valor de la concentración del agua líquida, porque en este contexto lo que nosotros estamos midiendo es la reacción de autoionización del agua. Entonces, en ese contexto, por esa razón que en este caso incluimos el agua dentro de la constante de equilibrio. Porque si no, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente las concentraciones relacionadas con los productos. Y en este caso, como estamos, vuelvo a insistir, estudiando la constante de equilibrio asociada a la disociación del agua, es por eso que incluimos en este caso su valor para poder definir el producto iónico del agua. Profesor, Dígame. no entiendo por qué, es que como que cómo infirió, o no sé si es como un valor determinado, como que el protón H más y el OH menos sean como 1.7 elevado a menos 7. O sea, 1 por 10 elevado a menos 7. Porque en este caso nosotros estamos trabajando con agua pura. Y al estar trabajando con agua pura, por ende, y de acuerdo a la forma que tiene nuestra ecuación química, considerando los coeficientes estequiométricos relacionados a los
productos, que en ambos casos es 1:1, ambos deben de poseer la misma concentración. Ya. Y profesor, otra pregunta, es que en la diapositiva pasada, como cuando vemos como la disociación del agua, la autoionización del agua, ¿Sí? ¿Qué es esta diapositiva? es que, sí, en esta, no entiendo, es que no entiendo como bajo qué como teoría está como siendo puestos los ácidos y las bases. Acá podríamos aplicar tanto la teoría de Lewis como la de Bronsted y Lowry. Ambas son igual de válidas para poder definir cuál es el ácido y la base dentro del producto de autoionización del agua. Ya. Gracias. Profe, Una duda. Dígame. 1 por 10 elevado a menos 7 es algo que eligió o como de dónde salió bien el número. Lo vuelvo a explicar. Nosotros tenemos el producto iónico del agua que es de 1 por 10 a elevado menos 14. Ya. Ese es nuestro producto iónico del agua, que nosotros lo definimos a partir de la constante de equilibrio y la concentración del agua pura en estado líquido. Ya, perfecto. ¿Cómo definir que las concentraciones de ion hidronio y ion hidroxilo son iguales? Eso se explica producto de la estequiometría que hay en los reactantes, que ambas es 1:1. Por lo tanto, si ambas son 1:1, ambas van a tener la misma concentración y por lo tanto, considerando cuánto es el producto iónico del agua, yo puedo inferir cuáles van a ser sus valores. Perfecto, ya entendí. En este caso, obviamente van a ser concentraciones iguales de cada uno de ellos. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? yo no entendí algo que dijo al final de esta diapo. O sea, de cuál es la relevancia entonces del producto iónico. O sea, Ya, lo del producto iónico del agua, te estás adelantando un poco, pero no importa, porque me va a ayudar a explicar por qué es importante esto. Y en este sentido, nosotros utilizamos el producto iónico de agua para poder definir la escala de pH. Recordemos que la escala de pH nos puede indicar la acidez cuantitativa que va a presentar una sustancia. Y es por esa razón que es tan importante entender de dónde proviene la definición de escala de pH y por qué alcanza valores de hasta 14. Seguramente ustedes saben calcular el pH de algunas sustancias químicas y lo deben de haber realizado en su colegio o en algún curso que hayan tenido superior de química, pero siempre se pueden haber quedado con la duda de, bueno, ¿y por qué llega hasta 14? ¿Cómo explicamos eso? ¿Ese número salió por magia? ¿Alguien arbitrariamente dijo, bueno, llega hasta 14 y porque me gusta nomás llega hasta 14? No, eso no fue así. Se explica en función del valor del producto iónico del agua. ¿Y por qué razón? Porque como vamos a ver más adelante, la escala de pH corresponde a una escala logarítmica, en donde nosotros vamos a aplicar lo que se denomina un operador matemático. ¿Qué es un operador matemático? Es simplemente aplicar una, valga la redundancia, una instrucción matemática. Y en este caso nuestro operador matemático va a estar representado por esta P, que es una P minúscula. ¿Y qué significa esa P minúscula como operador matemático? Significa aplicar el menos logaritmo a un valor. En función de lo que les estoy comentando, si yo aplico el operador matemático P a toda la expresión del producto iónico del agua, voy a obtener que menos logaritmo de los protones más el logaritmo de los iones hidroxilo va a ser igual al menos logaritmo del producto iónico del agua. Si yo resuelvo esto matemáticamente y lo reordeno, que es lo que se ejemplifica en la diapositiva, obtengo la famosa ecuación de pH, en donde el pH más el pOH es igual a 14. Y en función de ello me explica los valores que puede presentar una solución acuosa en función de la expresión de las concentraciones de
protones o iones hidroxilo, aplicando el operador matemático P. Profe, Dígame. que no entiendo por qué hay un signo negativo antes del logaritmo de h en la segunda fila. Ese. El primer menos que sale en la segunda fila. El primer menos, Ese de ahí. porque recuerda que el operador matemático que estamos aplicando es el operador P. Déjame un segundo, lo voy a poner acá para que todos lo puedan anotar. P, ¿qué significa entonces? Es aplicar el menos logaritmo a un cierto valor, que lo voy a definir como X. Pero en este caso lo estamos aplicando al producto iónico del agua. Y en este sentido los signos se explican en función de las propiedades que tienen los logaritmos. Es por esa razón de los signos que va tomando nuestra expresión. Profe, pero en ese caso no debería estar el menos fuera del paréntesis. Sí, profesor, ahí es lo que se refería al compañero que está mal escrito. Hay un menos que está mal escrito. ¿Dónde, chiquillos? En la En primera el ecuación, logaritmo de OH negativo. Es que en la Abajo, segunda fila, en la profe, segunda fila. debería poner el menos afuera del Debería poner paréntesis. sí. Y todo el Ah, proceso. ya. Ahora entendí. Sí, tienen razón. Pero respondiendo ahora a la pregunta que tú me hacías anteriormente de por qué es importante conocer el producto iónico del agua, es en función de esto. Porque a partir del producto iónico del agua es que nosotros podemos definir los valores de la escala de pH y en función de ella entregar un valor cuantitativo, o sea, una medida cuantitativa de la acidez y a su vez basicidad que presentan las distintas sustancias químicas. Es por esa razón que es importante conocer el producto iónico del agua y cómo se explica su valor. Profesor, Dígame, que ¿podría volver a dos anteriores? dos anteriores, que sería en el fondo la 10 o la 11. La 11. Que entendí por qué tenían que ser iguales el 1 por 10 elevado a menos 7, pero no entendí bien por qué tenía que ser 10 elevado a menos 7. Es como solo porque tenemos que tener dos números iguales que sumen 1 por 10 elevado a menos 14. Exactamente, para poder explicar el producto iónico del agua, obviamente los valores matemáticos que deben de poseer la concentración de iones hidronio y iones hidroxilo, matemáticamente nos deben de explicar, sabiendo que deben ser iguales, ambas concentraciones, el producto iónico del agua. Ya, gracias. Profe, ¿y usted cómo sabía que 55,5 era la concentración en equilibrio del agua? Porque recuerde, como lo expliqué hace unos minutos, es en función de la concentración que presenta cualquier cantidad de agua en estado líquido. Tú puedes tomar cualquier masa de agua en estado líquido y calcular su concentración y siempre te va a dar el mismo valor. ¿Cuáles son las Sí, consideraciones? perdón, sí, comprendo, por las constantes de los sólidos y líquidos. Exactamente. Continuando con los conceptos de pH y pOH, siempre recordando que P corresponde al operador matemático, que significa menos logaritmo, en este caso de la concentración de protones o de iones hidroxilo. ¿Y qué consideraciones vamos a realizar nosotros cuando realicemos nuestros distintos ejercicios? Es que vamos a estar trabajando a 25 grados Celsius. ¿Y alguien a la rápida me podría explicar por qué vamos a hacer esta consideración o qué implicancias tendría trabajar a otra temperatura? Porque la temperatura varía lo constante de equilibrio. Excelente. Me puedo morir tranquilo de que alguien recuerda los conceptos de equilibrio químico y por ende ustedes pueden deducir que como el producto iónico del agua utiliza la constante de equilibrio del agua, obviamente este va a variar en función de la temperatura.
Y por lo tanto, como ya se los mencioné, vamos a asumir que siempre trabajamos a 25 grados Celsius para mantener fijo nuestro valor del producto iónico del agua. ¿Qué otra consideración? Dígame. Una duda, el valor anterior, el que era como 1,82 por 10 elevado a menos 16. Ese valor es el que se midió a ¿por qué lo 25 sabe? grados Celsius. Y esto es un valor experimental. Ah, ya, ok. Entonces no es como que tengamos que calcularlo. No, esto es un valor experimental que se midió a partir de la conductividad del agua. Se utilizó la conductividad del agua para poder determinar de manera indirecta el valor de la constante de equilibrio para la disociación del agua. Ya. Bueno, ¿qué otras consideraciones habíamos realizado en relación al producto iónico del agua? Obviamente habíamos establecido que en el caso del agua pura, la concentración de protones y iones hidroxilo va a ser la misma. Y por lo tanto, como ya se los adelanté, nosotros podemos definir lo que es el pH y el pOH en función del operador matemático P, y que conociendo el producto iónico del agua, si yo, por ejemplo, conozco el valor del pOH o del pH, puedo calcular de manera directa el otro valor. Ya es algo bastante lógico. Profe, Dígame. perdón que le interrumpa, es que hay una compañera que está en la sala de espera y pide que la acepte. Ah, disculpe, la acepto de inmediato. Como les había adelantado, nosotros podemos definir de manera cuantitativa lo que va a corresponder una sustancia ácida o una sustancia básica en función de la escala de pH. Recuerden que el pH, aunque suene majadero, es el operador matemático menos logaritmo de la concentración de protones. Y también ustedes pueden inferir que nosotros podemos hacer la operación inversa para poder obtener la concentración de protones a partir del valor de pH. ¿Cuál es el operador matemático que se utiliza como un antilogaritmo, o sea, para poder anular un logaritmo? ¿Una potencia? Elevar. ¿Una potencia de qué base? La exponencial. ¿Exponencial? Base 10. Base Bueno, 10. En este caso es un logaritmo base 10, por lo tanto, nuestra base tiene que ser, en este caso para anular el logaritmo, tiene que ser obviamente 10, y como tenemos que también anular el signo negativo, por esa razón, si yo quiero obtener el valor de la concentración de protones a partir del pH, se calcularía matemáticamente como 10 elevado menos el pH. Como les había mencionado, yo puedo definir en función de la concentración de protones y por ende del valor de pH, cuáles van a ser las disoluciones ácidas, cuáles van a ser disoluciones básicas y también disoluciones neutras. Obviamente, una disolución neutra va a ser aquella que presente la misma concentración tanto de protones como iones hidroxilo. Como consecuencia, su valor de pH va a ser igual a 7. Y si su valor de pH es igual a 7, su concentración de protones va a ser de 1 por 10 elevado a menos 7 molar. En el caso de las disoluciones ácidas, de acuerdo a la forma que tiene nuestra escala de pH, que recuerden, se aplica el operador matemático P, van a ser aquellas sustancias donde su valor de pH va a ser inferior a 7 y por ende su concentración de protones va a ser mayor a 1 por 10 elevado a la menos 7 molar. Y por último, las disoluciones básicas, como ustedes pueden deducir, su valor de pH va a ser mayor a 7
y por ende su concentración de protones va a ser inferior a 1 por 10 elevado a menos 7. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ya somos capaces de poder clasificar las distintas sustancias en disolución acuosa en función de la concentración tanto de protones como el valor de pH asociadas a dichas sustancias. Y como pueden ver ahora a continuación en la siguiente diapositiva, se ejemplifica distintos tipos de sustancias bastante comunes en donde ustedes pueden observar las que se encuentran con una tonalidad rojiza más intensa van a ser aquellas más ácidas, su concentración de protones, el valor de pH, a su vez el valor de pOH, y en consecuencia el valor de la concentración de iones hidroxilo. Si nos vamos al caso inferior o contrario de esta diapositiva, en donde vamos a pasar de sustancias ácidas a básicas, podemos ver cómo varía tanto las concentraciones de protones como iones hidroxilo y en consecuencia sus valores de pH y pOH. Vamos a realizar un ejemplo de aplicación muy sencillo, pero para poder graficar las distintas utilidades que nos dan estos valores, en donde nos indican que el pH de una disolución acuosa es de 12.6. ¿Cuál será el valor de pOH y la concentración de iones hidroxilo a la temperatura de 25 grados Celsius? Primero que nada, esta sustancia con la que vamos a realizar el ejemplo, ¿es una sustancia ácida o una sustancia básica? Básica. Claramente es una sustancia básica porque su valor de pH es mayor a 7. Si nosotros utilizamos nuestra primera ecuación, en donde recordamos que pH más pOH es igual a 14, nosotros podemos determinar el valor de pOH asociada a dicha disolución acuosa. Recordando que a partir del pOH, si nosotros aplicamos la función menos antilogaritmo, vamos a ser capaces de determinar la concentración asociada de iones hidroxilo a esta disolución. Que en este caso, si resolvemos matemáticamente esta operación matemática, nos indicaría que estamos en presencia de una concentración de iones hidroxilo igual a 0.04 molar. ¿Consultas con el ejemplo que acabamos de analizar? Profe, ¿cómo llegó al final en la concentración de OH? Aplicando una operación matemática que me anule mi operador matemático P. Recuerda que P es menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Por lo tanto, si yo quiero anular matemáticamente este menos logaritmo, tengo que aplicar una función matemática que, valga la redundancia, lo elimine. ¿Cuál es esa operación matemática? Es utilizar como base 10 y que esa base 10 me anula el logaritmo y tengo que contrarrestar este signo negativo y por lo tanto sería 10 elevado a menos pOH. De esa manera yo anulo al operador matemático P y me entregaría la concentración de iones hidroxilo, que sería de 10 elevado a menos 1.4, que si nosotros resolvemos eso, nos da una concentración de 0.04 molar. Profe. Bien, gracias. Profe, ¿y en el pH también es elevado a menos pH?
Siempre, porque recuerda que el operador matemático es menos logaritmo. Por lo tanto, si tú lo quieres de anular, debes de incluir ese signo negativo para poder anularlo correctamente. Ya. Profesor, Dígame. pero ahí sí es que hay un menos al frente del P y después el P es menos logaritmo. No, como que no debería estar ese menos al frente del 1,4. No, porque tú estás anulando esta expresión que es logarítmica. Por lo tanto, debe estar en función del exponencial. No adelante como tú lo indicas, o si no, no te entregaría el valor correcto asociado a la concentración. No, yo decía que ahí como en la derecha puso menos P, pero P es menos logaritmo, entonces al final ese menos como que se anularía, pero abajo sigue quedando. Ah, pero es que acá lo que tú introduces es el valor matemático del POH, el número. Recuerda que en este caso el POH lo habíamos determinado en el paso anterior, que era 1.4. En este caso ya está realizada la operación matemática de P sobre OH. Por esa razón es que lo realizamos de esta manera para poder anularlo correctamente y obtener la concentración de iones hidróxido. Ya, perfecto. Gracias. ¿Cómo nosotros realizamos la medición de pH en términos experimentales? Una opción es utilizando el papel pH. Como ustedes pueden observar, a partir del papel pH, yo puedo obtener una coloración que me va a indicar una zona aproximada de pH en la cual se encuentra una disolución. Existen distintos formatos para poder aplicar estos distintos papeles pH y poder determinar el pH asociado a una disolución. Y lo que ustedes deben de saber es que estos papeles pH contienen impregnados sustancias que cambian su coloración en función del valor de pH que presenta una disolución. Por lo tanto, esta es una manera cualitativa que nos va a permitir determinar a priori un cierto valor asociado a una disolución. Ahora, si yo quiero obtener una medición mucho más exacta relacionada con una disolución en función de su valor de pH, voy a utilizar un instrumento que es el pHímetro, que es el que ustedes pueden ver a continuación, y el cual, a partir de la conductividad eléctrica que presente una sustancia, yo voy a poder ser capaz de obtener un valor mucho más exacto en relación al pH que presente una disolución. A continuación, vamos a estudiar lo referente a las fuerzas que presentan las sustancias ácidas y básicas, en donde vamos a poder observar que van a haber sustancias que vamos a definir como fuertes y otras como débiles. En este caso vamos a comenzar definiendo aquellas sustancias que van a corresponder a los ácidos fuertes. Y ustedes, como pueden inferir, un ácido fuerte va a ser aquel que en disolución acuosa se va a ionizar completamente. Por lo tanto, en estos casos, todo lo que yo tenga de manera inicial de un ácido se va a disociar completamente a sus productos, que en este caso, por ejemplo, para el ácido clorhídrico, su disociación sería un protón y un anión cloruro. Consulta. Los ácidos fuertes
¿Presentan constantes de equilibrio en función de la definición que No. acabo de dar? No. No. Excelente. Y por lo tanto, ¿qué constante de equilibrio deberían de presentar en términos numéricos, lo cual se podría aproximar de la manera más cercana a lo que ocurre en la realidad? No sé si me di a entender bien en mi pregunta. Sería, ¿qué expresión matemática presentaría esas constantes de equilibrio para los ácidos fuertes? Si tuviera que dar una. ¿O a qué tenderían? A un número muy grande. Y matemáticamente, un número que es muy, 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 muy grande. ¿Cuál sería ese número? Infinito. Excelente, chiquillos. Por Las cero, ¿no? constantes de equilibrio de las sustancias fuertes tienden al infinito. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos dar un cierto valor numérico a una constante de equilibrio de una sustancia fuerte, estos tenderían al infinito, que sería una manera matemática de poder representar su disociación completa. A continuación, doy distintos ejemplos de algunos ácidos fuertes comunes, en donde ustedes pueden observar sus disociaciones, pero para nosotros va a ser mucho más interesante observar qué es lo que ocurre con aquellas sustancias que se van a comportar como ácidos débiles. Profe, ¿no Dígame. podría mostrar matemáticamente? Es que no caché muy bien por qué tendría a infinito. O sea, Porque podría- tu valor de las concentraciones sería mucho mayor, obviamente, en la del producto, que sería la disociación, y casi no tendrías, o en el fondo no tendrías reactante. Por lo tanto, matemáticamente tendería al infinito si es que nosotros quisiéramos dar un número a esa constante de equilibrio. o Pero sea, que siempre va a ser sabemos, un... pero que O sea, nosotros es que yo sabemos como que lo veo... la... Perdón, pero que lo interrumpa. dime. Sí, usted. No, sí, usted, que quiero escuchar. Recuerda que en el fondo no es que presenten constantes de equilibrio, porque se disocian completamente. Pues si nosotros quisiéramos de algún modo darle un cierto valor, tendría un infinito, porque esa constante de equilibrio me representaría que estaría todo desplazado hacia el producto en vez del reactante. Sí, ok, creo que entiendo. Bueno, como les comentaba, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con las sustancias débiles. Debido a que estos conceptos de fuerte o débil se pueden aplicar tanto a ácidos como bases. Y en este caso, las sustancias débiles son aquellas que en solución acuosa solo se ionizan parcialmente. Y es lo que yo ejemplifico a partir de la siguiente imagen. Utilizando como ejemplo, ¿cómo se llama este ácido? El que estoy destacando a continuación. Ácido fluorhídrico. Excelente. El ácido fluorhídrico es un ácido débil. Porque si yo comparo su situación inicial con su situación final, que en este caso va a ser el equilibrio, voy a observar que solo parcialmente este ácido se va a disociar en su anión fluoruro y en su ion, o mejor dicho, catión H+, o ion hidronio, o protón, como ustedes quieran llamarlo. Y por lo tanto, debido a que vamos a presentar un equilibrio, este equilibrio nosotros lo podemos estudiar a partir de su constante de equilibrio. Otros ejemplos de ácidos débiles es el ácido acético, el cual solo se ioniza parcialmente en disolución acuosa. Y por lo tanto también va a tener una constante de equilibrio asociada a su disociación.
Como les había mencionado, los conceptos de fuerte o débil se pueden aplicar de igual manera a las bases. Y por lo tanto, acá ustedes pueden observar algunos ejemplos de bases fuertes, en donde todas ellas corresponden a hidróxidos, hidróxido de sodio, de potasio, de bario, y un ejemplo clásico de una base débil correspondería al amoníaco, el cual en disolución acuosa se comporta como una base débil, la cual solamente se disocia parcialmente generando ion amonio y ion hidroxilo. ¿Consultas hasta el momento en relación a sustancias fuertes y débiles? ¿Algo que no haya quedado lo suficientemente claro o que quieran ¿Profe? repasar? Dígame. Los que terminan siendo débiles son los hidrácidos. Los hidrácidos, en ese sentido, van a corresponder a aquellos que se comportan como fuertes. A excepción del ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico se comporta como un ácido débil. Ah, ya, entonces no tiene nada que ver eso de que sea hidrácido, hidróxido y todo eso. Mira, como regla general, para los hidróxidos, en su gran mayoría, todos ellos se van a comportar como fuertes. De hecho, todos se comportan como bases fuertes. En relación a los hidrácidos, lo que tú debes de recordar es que, por ejemplo, como lo estamos viendo a continuación y lo había recalcado, el ácido fluorhídrico se comporta como un ácido débil, pero sus otros miembros, es decir, ácido clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico, son todos ellos ácidos fuertes. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo puedo explicar que el ácido fluorhídrico sea débil y todo el resto corresponden a ácidos fuertes? Eso se explica en función de las características químicas que tiene el anión fluoruro. Yeah. Acá, por Profe. ejemplo, dígame. ¿Podemos tener un recreo? El receso es a las 11:20, chiquillos, de 11:20 a 11:30. Ya, gracias. Profesor, yo tenía una pregunta. Dígame. Que en los débiles, ¿qué relación tenía con la constante de equilibrio? La constante de equilibrio nos va a indicar qué tanto o cómo va a ser en términos cuantitativos esa disociación. Esa es la importancia de la constante de equilibrio en función de las sustancias débiles, ya que nos va a permitir cuantificar en qué grado se encuentran disociadas esas sustancias, que recuerda, pueden ser ácidos o bases. Ya, gracias. ¿Profesor? Dale tú. Lo que dijo que los hidróxidos se comportaban como ácidos fuertes. Bases fuertes. Recuerda que los hidróxidos liberan iones hidroxilo y por lo tanto son bases. Ah, bases. Sí. Porque recuerda que los hidróxidos tienen el anión OH. Y que si nosotros recordamos las teorías ácido-base, cuando se libera en solución acuosa un ion hidroxilo, van a corresponder a sustancias básicas. Ya, gracias. A continuación, les presento, distintas sustancias en donde podemos ver aquellas que se disocian completamente y algunas que tienen un comportamiento claramente mucho más débil. Y ustedes las pueden relacionar en función de la estructura que presenten cada una de ellas. Y en función a la pregunta que me habían hecho hace poco de la importancia en relación a la constante de equilibrio, en relación a ácidos y bases débiles, a partir de ellas nosotros vamos a poder ser capaces de determinar el valor de pH o el valor de pOH
en función de si estamos trabajando claramente con un ácido o una base débil. Primero que nada, vamos a analizar lo que va a ocurrir con los ácidos débiles. Cuando trabajemos con un ácido débil, esa constante de equilibrio vamos a modificar un poco su nombre y vamos a llamarla constante de acidez. Pero claramente va a obedecer a las mismas reglas que nosotros hemos determinado en función de las constantes de equilibrios para las distintas reacciones que presenten un equilibrio entre reactantes y productos. En este caso podemos tener la situación que se representa en la parte superior, en donde vamos a tener una sustancia ácida, la cual en disolución acuosa va a generar iones hidronio, y como es un ácido, va a generar una base conjugada. Nosotros también esta misma situación que les acabo de explicar, la podemos simplificar obviando la presencia de agua de la siguiente manera, en donde una sustancia ácida va a liberar protones y, como les había recalcado anteriormente, van a generar una base conjugada. Ambas son igualmente válidas para nuestros cálculos. Por lo tanto, si nosotros realizamos la expresión de las constantes de equilibrio, que como habíamos mencionado, en este caso van a ser sustancias ácidas, así que van a ser constantes de acidez, podemos obtener una relación matemática en función de las concentraciones de cada una de las especies. ¿Qué nosotros podemos inferir de esto? En que obviamente, mientras mayor sea el valor de la constante de acidez, mayor obviamente va a ser su fuerza ácida, y por ende estos mismos principios se cumplen en el caso de cuando analicemos una disociación para una sustancia básica. Chiquillos, vamos a dejar hasta acá antes del receso y nos vemos a las 11:35 para retomar nuestra clase. Ahí podemos continuar en esta diapositiva y aclarar todas las dudas que puedan haber quedado en función de la constante de acidez. Gracias, profe. Gracias, profesor. Es ok.